En el módulo 3 vamos a ver las clases y los objetos. También veremos los constructores y nuestros descriptores de acceso y modificadores, también conocidos como setters y getters. Veremos las clases abstractas y cómo se diferencian de las interfaces. Y también veremos los pilares de herencia y polimorfismo de la programación orientada a objetos. Veremos algunas colecciones, a saber, lists y ArrayList. Veremos algunas operaciones de entrada/diagonal salida de archivos o métodos de manejo de archivos. También veremos algunas características de programación funcional más nuevas que se han introducido en Java, como predicados y lambdas. Luego echaremos un vistazo a algunas técnicas de programación defensiva, como manejo de excepciones. La comprensión de las clases y los objetos es clave para comprender la programación orientada a objetos. Por lo tanto, una clase es el plano a partir del cual se crean objetos individuales. Y si miras a tu alrededor, incluso ahora mismo, encontrarás muchos ejemplos de objetos del mundo real. Tu perro, tu escritorio, tu televisor, tu teléfono móvil, tu coche. Todos estos son ejemplos de objetos del mundo real. Y la clave a tener en cuenta es que los objetos del mundo real comparten dos características. Tienen estado y tienen comportamientos. Entonces los perros tienen estado, que son tal vez un perro tiene un nombre, es de un color particular, es una raza particular, y puede tener hambre. Y también comportamiento, puede ladrar, puede buscar, puede mover la cola, ¿verdad? Los vehículos también tienen estado. Tienen la marcha actual, la velocidad máxima a la que puede viajar el vehículo. Y también tiene puertas y neumáticos. Y también tiene comportamiento, que es cambiar de marcha, acelerar, ya sabes, aplicar los frenos, poner la radio, enrollando la ventana hacia arriba, enrollándola hacia abajo. Todos esos son ejemplos de comportamientos. Por lo tanto, identificar el estado y el comportamiento de los objetos del mundo real es una excelente manera de comenzar a pensar en términos de programación orientada a objetos. Entonces una clase es similar a un plano. Y en la programación Java, usamos la palabra clave des para referirnos a una instancia de la clase actual. Y un objeto es una instancia de una clase. Y ten en cuenta que puedes tener muchas instancias de una clase, ¿verdad? Entonces una clase es un plano, un objeto es la instancia de ese plano, y puedes tener varias instancias. En este ejemplo, tenemos un diagrama mini UML aquí a la izquierda. Y esta es una clase que muestra a una persona. Así que, como dijimos antes, una persona es un objeto del mundo real. Una clase puede ser una persona, un lugar o una cosa, y una persona tiene un estado y un comportamiento. Entonces, en el mundo real, cada persona tiene un identificador único sobre ella. Todos somos únicos de una forma u otra. Sin embargo, compartimos muchas características, ¿verdad? El ADN de cada persona es diferente, ¿verdad? Si vives en los Estados Unidos, tu número de seguro social suele ser único. Si vives en Jamaica, tu número TRN es único, ¿de acuerdo? Entonces, en esta sección del diagrama UML, estamos viendo los datos de los miembros. Así que tenemos un identificador único para una persona. Una persona puede tener un nombre, edad, género, entre muchos más estados diferentes. Una persona también puede tener comportamientos, ¿verdad? Por lo tanto, en la programación Java, estos comportamientos se definen mediante métodos. Y en este diagrama, una persona puede caminar, leer, comer o dormir, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. En el lado derecho, tenemos dos instancias de nuestra clase de persona. Tenemos un hombre, Zach, de 23. Y tenemos una mujer llamada Sue, y su edad es de 27. Así que esto es solo un ejemplo visual de múltiples instancias de nuestra clase person.
Ahora veamos cómo podemos traducir este diagrama UML al código Java. En este ejemplo, vamos a crear nuestra persona a partir de nuestro diagrama UML que acabamos de ver. Así que vamos a crear una nueva clase Java. Y vamos a nombrar a nuestra clase Person. Y podemos presionar Enter. Y esto abrirá nuestro nuevo archivo llamado Person Java. Y podemos comenzar a definir los miembros de datos y métodos. O puede que escuches el término propiedades y métodos. Y ten en cuenta que un método es lo mismo que una función. Así que vamos a darle a nuestra persona algunas propiedades diferentes. Les vamos a dar una edad, un nombre de tipo string. Y vamos a definir nuestra variable llamada sexo y convertirla en una variable char. Así que vamos a definir un constructor para person. Y vamos a mirar los constructores y la definición de constructores y darle los parámetros de edad y nombre. Y lo que nuestro constructor nos va a permitir hacer es establecer la edad y el valor del nombre para nuestro objeto person cuando lo inicialicemos. Vamos a ver los constructores con un poco más de profundidad en un video posterior. Pero sepa que un constructor nos permite inicializar ciertos valores o incluso comportamientos de cualquier objeto dado. Así que estamos usando la palabra clave de si vamos a establecer de start edge. Y esto se refiere a la instancia actual de la clase person. Entonces de start edge se refiere a la variable de edad definida anteriormente o a la propiedad age. Y también de start name se refiere al nombre propiedad. A continuación vamos a definir un método llamado printPersonDetails. Y en las clases tendrás lo que se conoce como getters y setters. Y esto simplemente significa que puedes obtener el valor de una propiedad o variable e imprimir puede trabajar con él como un valor para determinar un cálculo, cualquiera que sea el caso de uso. Podemos usar un método para obtener el valor de cualquier propiedad en nuestra clase. Así que este método llamado printPersonDetails simplemente va a imprimir el nombre, la edad y el sexo de nuestra persona o género. Y es importante señalar también que nuestro constructor en este caso está actuando como nuestro establecedor, lo que nos permite establecer un valor para age y name. Así que volvamos a nuestro archivo main, Java. Y dentro de nuestro método principal, ahora vamos a instanciar un objeto de nuestra clase person. Así que ya hemos definido el plano para person. Y para instanciar un objeto de nuestra clase, simplemente escribimos la clase person, que en este caso actuará como nuestro tipo de datos. Y definimos un objeto llamado P1. Entonces nuestro objeto en este escenario es P1, y lo establecemos en una nueva persona, ¿verdad? Así que esto nos va a permitir crear ese objeto person. Y dentro de nuestros paréntesis, pasamos el valor de la edad y el nombre. Así que estoy creando una persona llamada Mouse, y su edad es 32. Ahora puedo usar el P1 operator y llamar al método de impresión de detalles de la persona. Y cuando ejecutamos nuestro programa, vemos que obtenemos el nombre y la edad de nuestra persona. Y obtenemos algún tipo de carácter nulo para nuestra variable char porque aún no hemos establecido un valor para el sexo de la persona. Así que voy a volver atrás y modificar ligeramente el constructor y agregar un parámetro adicional para poder establecer un valor para el sexo de nuestra persona. Y voy a usar la palabra clave des nuevamente para hacer referencia a la propiedad sex y establecerla igual al valor en nuestro parámetro. Así que ahora vamos a solucionar el problema que tenemos. Nuestro constructor ahora está esperando un tercer valor. Simplemente podemos poner una coma después del nombre de nuestra persona.
Y para no tener este problema, podemos definir lo que se conoce como un constructor predeterminado. Ahora un constructor predeterminado no toma ningún parámetro. Y lo que esto nos permitirá hacer, nos permitirá no tener que usar necesariamente nuestro parámetro es constructor. Así que solo estoy agregando algunos comentarios aquí que nos harán saber que tenemos un valor predeterminado y un parámetro es constructor, right? Entonces, como dije, la diferencia es que nuestro constructor predeterminado no tiene ningún parámetro. Y nuestro compilador sabrá qué constructor usar en tiempo de compilación. Así que solo voy a agregar el sexo de nuestra persona y de miles es su nombre. Y ahora, cuando ejecutamos nuestro programa, vemos que obtenemos los 3 valores impresos de vuelta a la consola. Ahora vamos a instanciar otro objeto de person. Y vamos a llamar a este objeto P2 para la persona 2. Y vamos a igualarlo a una nueva persona. Y no estamos pasando ningún valor a este nuevo constructor. Y verás que no hay ningún error del compilador. Y esto se debe a que ahora tenemos un constructor predeterminado. Entonces, cuando tenga un constructor predeterminado definido en su clase, entonces le permitirá elegir si desea o no establecer un valor para una persona o no establecer un valor. Y después de comentar nuestro constructor predeterminado, ahora obtenemos un error del compilador porque no se espera que ingresemos la edad, el nombre y el sexo de nuestra persona para inicializar nuestra persona. Entonces, en lugar de usar siempre el constructor para inicializar valores, podemos definir un establecedor que nos permitirá establecer los detalles de nuestra persona. Y se va a parecer bastante similar a nuestro constructor. Y el constructor es simplemente una función sin un tipo de retorno. Por lo tanto, nuestra función de detalles establecidos tendrá los mismos parámetros que nuestro constructor. Y esencialmente estamos estableciendo los mismos valores. La única diferencia esta vez es que primero estoy estableciendo el valor del nombre, luego la edad, luego el sexo. Así que ahora con la persona 2, puedo elegir usar la función o método de detalles establecidos. Y ves que cuando escribimos punto, al igual que cualquier otra clase o biblioteca, tenemos acceso a todos los métodos asociados a esa clase en particular. Entonces la función de establecer detalles aceptará el nombre. Y ahora vamos a establecer nuestra edad. Y ahora vamos a establecer el sexo de nuestra persona. Y Janet es un nombre de mujer. Así que vamos a establecer el género en femenino. Y ahora simplemente podemos llamar a los detalles de la persona de impresión de puntos P2. Y cuando construimos y ejecutamos nuestro programa, imprimirá los detalles de nuestros 2 objetos de persona. Así que podríamos instanciar tantas personas diferentes como necesitemos de la clase de una persona que hemos definido. Un constructor es un bloque de código que inicializa un objeto recién creado. Una clase contiene constructores que se invocan para crear objetos a partir del blueprint de la clase. Las declaraciones del constructor se parecen a declaraciones de método, excepto que usan el nombre de la clase. Por lo tanto, un constructor tendrá exactamente el mismo nombre que su nombre de clase, y los constructores no tienen tipo de retorno. Entonces, para entender el funcionamiento interno de un constructor, vimos un ejemplo anterior de una clase person que tenía un constructor. Y veremos otro ejemplo de constructores en breve. Esto nos lleva a uno de los pilares clave de la programación orientada a objetos, encapsulación. Entonces la encapsulación es un mecanismo de envoltura de datos, o las variables, y el código que actúa sobre estos datos, que son los métodos, juntos como una sola unidad dentro de una clase. Por lo tanto, cuando se trata de encapsulación, los especificadores de acceso o modificadores de nivel de acceso son los que determinan si otras clases pueden usar un campo en particular o invocar un método o comportamiento particular en otra clase.
Y hay dos niveles de control de acceso. Entonces, en el nivel superior, tenemos el especificador público o privado del paquete. Y esto es sin modificador explícito. Y en el nivel de miembro, tenemos los especificadores de acceso protegido público-privado o paquete privado sin modificador explícito. En la siguiente tabla, tenemos los modificadores junto con la clase, paquete, subclase y el acceso mundial a estos tipos de datos. Ahora con el público, se puede ver que hay acceso a todos, justo a nivel de clase, y a todos los que usan el programa. Y esto no es realmente conveniente, porque cuando estamos tratando con datos sensibles dentro de las clases, no queremos que todos puedan acceder a esos datos. Por eso especificamos algo, por eso especificamos los datos como privados. Ahora, con el especificador de nivel protegido, esto es aceptable solo para las clases que heredan de su clase base. Y este es otro pilar de la programación orientada a objetos llamado herencia. Entonces, cuando una clase hereda directamente de una clase padre o base, entonces tendrá acceso a todos los miembros de datos protegidos. Con el especificador de acceso privado, sí, tenemos acceso a esos datos a nivel de clase, pero no tenemos acceso a ninguna subclase, ni al nivel de paquete ni a ningún otro lugar del programa. Para manipular nuestras variables, si ellos son privados o protegidos, necesitamos lo que se conoce como descriptores de acceso y mutadores. Ahora los métodos de acceso devuelven el valor de una variable privada. Y también da acceso a otras clases a ese valor que está almacenado en esa variable sin que tengan ningún acceso directo a la variable en sí. Los métodos mutadores pueden modificar o restablecer el valor de una variable privada. Y también le da a otras clases acceso a ese valor almacenado en esa variable sin tener acceso directamente a esa variable en sí. Entonces, en resumen, nuestros descriptores de acceso y mutadores son más comúnmente conocidos como nuestros getters y setters que nos permiten devolver valores de variables y también establecer o modificar o restablecer los valores de estas variables privadas. En este ejemplo, vamos a ver una clase de fecha que tiene un constructor. Tiene especificadores de acceso privados, day, month, wire que son todos privados. Tiene un constructor predeterminado. Y es un constructor predeterminado porque tiene 0 parámetros. Y dentro del constructor, estoy inicializando día, mes y año a 0. Y tiene una función de fecha de impresión que simplemente imprime el formato de fecha, día, mes y año. Así que dentro de mi método principal, voy a crear un objeto a partir de nuestra clase de fecha. Y voy a llamar a este objeto fecha y establecerlo igual a una nueva fecha. Ahora, cuando llamo a mi objeto de fecha y presiono punto, ahora tengo acceso a la función de fecha de impresión. Y cuando ejecutamos este programa, compila y ejecuta. Y vemos que tiene los valores que establecemos en el constructor predeterminado. Así que todos los valores son 0. Ahora voy a definir otro constructor y anular el constructor predeterminado. Entonces, anular un constructor o anular un método es simplemente crear otra instancia de ese constructor, en este caso, date. Te darás cuenta de que tiene el mismo nombre porque los constructores tienen que tener exactamente el mismo nombre que la clase. Así que especificamos una fecha pública junto con 3 parámetros para el día, el mes y el año. Y por supuesto, esto se conoce como un constructor parametrizado. Entonces lo que estos parámetros nos permiten hacer es que nos permite introducir argumentos en nuestro constructor o valores. Y en este caso, estoy pasando una variable de día, mes y año y estableciéndola igual a la instancia actual de las propiedades de la clase día, mes y año.
Ahora que he definido un constructor parametrizado, ahora puedo pasar los valores de día, mes y año como argumentos al constructor del objeto. Así que voy a pasar 20 como fecha, el primero, y el año es 2022. Y cuando ejecutamos nuestro programa, vemos que recuperamos nuestra fecha que hemos ingresado en nuestro constructor. Ahora voy a sobrecargar el constructor de fecha por tercera vez. Así que puedes sobrecargar constructores o métodos tantas veces como sea necesario. Y sobrecargando, simplemente nos referimos a definir un constructor con el mismo nombre, pero en este caso, parámetros diferentes a los constructores anteriores. Y la sobrecarga puede ocurrir tantas veces como sea necesario. Solo depende del caso de uso específico o escenario en el que esté trabajando. Por lo tanto, puede ver clases con varios constructores sobrecargados, cada uno sirviendo a un propósito diferente. Y también puede que veas una clase con varios métodos sobrecargados, cada uno haciendo una cosa diferente, pero al mismo tiempo teniendo el mismo nombre. En este constructor sobrecargado, estoy pasando un parámetro adicional, a string for holiday. Y dentro del cuerpo del constructor, estoy usando la palabra clave des. Y en los parámetros, simplemente estoy poniendo el día, month, and year. Y hemos agregado un parámetro adicional llamado holiday. Así que necesitaremos crear este miembro o propiedad de datos dentro de nuestra clase. Y ahora podemos establecer nuestras vacaciones iguales a cualquier día festivo que sea esa fecha actual. Y voy a modificar mi función getE, que es la función de fecha de impresión o el método de acceso para incluir también holiday. De vuelta dentro de mi método principal, en mi archivo main. Java, ahora cambiaré la fecha a un día festivo conocido y también agregaré el nombre de ese día festivo como parámetro o argumento en este caso al constructor. Entonces el 5 de mayo se conoce como 5 de mayo. Así que usaré eso como el día festivo. Y también crearé un segundo objeto de fecha. Y esta vez lo llamaré día festivo y lo igualaré a Navidad. Así que Navidad es el día 25 del 12º mes, diciembre. Y simplemente ingresamos Navidad como el valor de cadena para nuestro día festivo. Así que puedo llamar a holiday.println. Y cuando ejecutamos nuestro programa, vemos tanto nuestras fechas como el día festivo correspondiente para esa fecha. La programación orientada a objetos se compone de 4 pilares esenciales. Allí es la encapsulación, que es la vinculación o envoltura de código y datos juntos en una sola unidad. Existe la abstracción, que oculta detalles internos mientras muestra funcionalidad. Existe el polimorfismo, que es solo una palabra elegante para tomar diferentes formas. Y esto sucede cuando una tarea se realiza de varias maneras diferentes. Y luego tienes la herencia. Y esto sucede cuando una clase hija o derivada adquiere las propiedades y comportamientos de la clase u objeto padre. La abstracción en Java es el proceso de ocultar ciertos detalles de un objeto y solo exponer información esencial al usuario. Esto se logra con el uso de una clase abstracta o una interfaz. En el ejemplo, tenemos una forma, que es una clase abstracta. Tiene las propiedades color y un método para calcular el área y también otro método para obtener el color. De nuestra clase abstracta, tenemos dos clases concretas, círculo y rectángulo, que heredan de nuestra clase de forma. Y también están anulando el método de área y proporcionando su propia implementación de ese método. Una clase abstracta es una clase que se declara utilizando la palabra clave abstracta. Puede o no incluir métodos abstractos. Las clases abstractas no se pueden instanciar, pero se pueden subclasificar.
La encapsulación es un mecanismo de envolver los datos y el código que actúa sobre esos datos juntos como una sola unidad. Aquí es donde entran en juego los descriptores de acceso y los mutadores. Los métodos de acceso devuelven el valor de una variable privada y proporcionan otras clases acceso a ese valor, que se almacena en esa variable. Un método mutador se utiliza para restablecer el valor de una variable privada y también otorga a las otras clases el acceso para poder restablecer ese valor también. La herencia en Java es un proceso de definición de una nueva clase basada en una clase existente mediante la extensión de sus miembros de datos y métodos comunes, a menos que una clase se declare utilizando la palabra clave final. Y este es uno de los tipos de relación o tipos de asociación en Java. Es una asociación fuerte. Así que toda herencia es una forma de asociación y representa una relación. Y en nuestro ejemplo, vemos que el triángulo es un tipo de forma. Hay 5 tipos diferentes de herencia, sin embargo, solo veremos algunos de estos. Existe el tipo de herencia único, multinivel, jerárquico, múltiple e híbrido. Un objeto de la clase hija puede usar todos los miembros definidos en la clase hija además de todos los miembros no privados definidos en la clase padre. En Java, usamos la palabra clave extends para implementar la herencia. Y algunos ejemplos de otras palabras clave que se usan en la herencia son la palabra clave super y super se usa para referirse a los miembros de la clase super. Como se indicó anteriormente, polimorfismo simplemente significa muchas formas y ocurre cuando tenemos clases relacionadas entre sí por herencia. La herencia nos permite heredar los atributos y métodos de una clase padre. El polimorfismo utiliza esos métodos para realizar una acción de varias maneras diferentes. En el ejemplo, tenemos una clase animal, que es la clase padre o superclase. Y tenemos un perro de clase hijo, que extiende la clase animal y hereda todas sus propiedades. En Java, la asociación se refiere a la relación entre múltiples objetos. Puede ser herencia, composición o agregación. En nuestro ejemplo de composición, vemos una fuerte asociación donde el motor es parte de un automóvil. En nuestro ejemplo de agregación, vemos una asociación más débil donde un departamento tiene un estudiante y un departamento puede existir independientemente de un estudiante. Sin un motor, un automóvil no puede funcionar y un motor es inútil sin un automóvil. Aquí hay una comparación de la anulación de métodos versus la sobrecarga. Ambos son tipos de polimorfismo. Sin embargo, la anulación implica herencia y al menos 2 clases y la sobrecarga no tiene que ver con la herencia y solo involucra una clase. Así que puedes pausar el video aquí y leer esta tabla para ver algunas de las comparaciones de métodos de anulación y sobrecarga. Ahora veamos las variables estáticas y constantes. Así que las variables estáticas son miembros que pertenecen a un tipo o clase en sí, en lugar de una instancia de ese tipo. Y esto se explicará mejor en nuestra demostración que está por venir. Una constante es una variable cuyo valor no puede cambiar una vez que ha sido asignada. Y se crea una constante utilizando las palabras clave finales y estáticas. Una enumeración es un tipo de datos especial que se utiliza para definir una variable que contiene una colección de constantes. Por lo tanto, puede contener constantes, event y constructores. En nuestro ejemplo, tenemos una enumeración de día y contiene todos los días de la semana como constantes. Ahora, cuando se habla de especificadores de acceso, es importante saber que hay diferentes niveles de acceso que determinan si otras clases pueden usar un campo o atributo en particular o invocar un método en particular. Hay 2 niveles de control de acceso.
Existe el nivel superior, que incluye Public o Package Private, sin modificador explícito. Y en segundo lugar, en el nivel de miembro, que incluye Public, Private, Protected o paquete Private. En este video, veremos la herencia en Java, donde tenemos una superclase o un superpadre, y también tenemos una clase derivada o un hijo derivado. Ahora, cuando queremos heredar de una clase en particular, usamos la palabra clave extends. Primero, vamos a definir una clase de estudiante. Así que vamos a usar la clase pública student. Y para crear esta clase, simplemente haga clic derecho en su proyecto y cree una nueva clase. Y voy a definir dos propiedades dentro de student y name y un par de puntuaciones de exámenes. También voy a definir un constructor. Ahora recuerde, el constructor tiene el mismo nombre que el nombre de la clase. Y este va a ser un constructor predeterminado porque simplemente lo voy a dejar vacío. Ahora voy a definir un método llamado getAverage. Así que vamos a obtener la calificación promedio de las 3 puntuaciones de los exámenes. Y este método devolverá la suma de cada una de las pruebas. Y dividiremos la suma por 3 para obtener el promedio. También vamos a agregar una propiedad protegida llamada email, que va a almacenar la dirección de correo electrónico de la escuela para nuestro estudiante. Y haremos que escriba string. Y los miembros protegidos pueden ser accedidos y modificados por cualquier clase hija que herede de este padre class. Así que vamos a crear una propiedad protegida llamada department. Dentro de mi constructor predeterminado, voy a definir algunas puntuaciones de prueba, así que voy a establecer la prueba 1 en 82. Prueba 2, configuremos esta a, digamos 93. Y para la prueba 3, establezcamos que sea igual a 77. Ahora voy a crear una nueva clase. Así que vamos a nuevo y así ir a crear nueva clase Java. Y voy a llamar a esta clase undergrad. Y esta clase de pregrado va a heredar de nuestra clase de estudiante. Entonces, para heredar, usamos la palabra clave extends, public class subgrado extiende estudiante. Esta es la sintaxis de herencia. De vuelta en nuestro método principal, voy a definir un objeto de estudiante llamado S1. Y lo estableceré igual a un nuevo estudiante. Y voy a hacer un sistema de punto o línea de impresión de puntos de nuestro método de estudiante. Obtener promedio. Y esto imprimirá el promedio de todos nuestros puntajes de exámenes. Así que ejecutemos este programa. Y el promedio es 84. Establezcamos al estudiante 1 que nombre a Jan Brooks. Y podemos usar el operador de asignación aquí porque la propiedad name es una propiedad pública. Así que aquí vemos el correo electrónico de la escuela, que es una propiedad privada, nos está dando un error y nos hace saber que solo tiene acceso privado a la clase del estudiante. Vamos a hacer ahora una impresión de puntos del sistema del nombre y también del departamento. Y obtenemos la información para Jan Brooks, ella está en el Departamento de Tecnología de la Información y tiene un promedio de 84. Ahora vamos a instanciar un objeto de pregrado. Y llamaré a esto S2 y estableceré S2 o estudiante 2 igual a un nuevo estudiante de pregrado. Ahora, si hacemos una impresión de puntos del sistema de nuestro estudiante de pregrado y llamamos al método getAverage, nosotros obtendrá el promedio de 84 como lo hacíamos antes. Esto nos permite saber que nuestro estudiante de pregrado está heredando los puntajes de las pruebas directamente de nuestra clase de estudiante. Ahora establezcamos algo de información para nuestro estudiante de pregrado. Establezcamos el nombre. Y vamos a establecer esto igual a Mark Chon. Y también establezcamos el departamento. Y el departamento de Mark es el departamento de comunicaciones.
Imprimamos a nuestros estudiantes de pregrado información. Y como antes, imprimiremos el nombre departamento y llamaremos a la función getAverage. Y obtendremos la información de nuestro estudiante de pregrado. Vamos a definir un constructor dentro de nuestra clase de pregrado. Y voy a establecer algunos valores diferentes para las puntuaciones de los exámenes. Muy bien, así que estableceremos la prueba 1 igual a 90. La prueba 2 será igual a 80. Y verás que el IntelliSense ya está sugiriendo las variables de prueba porque las está reconociendo de nuestra clase de padres estudiantes. Y la prueba 3 es igual a 85. Ahora volvamos a nuestro método principal y ejecutemos nuestro programa. Muy bien, ahora nuestro promedio es en realidad 85 según nuestros nuevos puntajes de prueba. Cambiemos esto a 75. Y ahora obtenemos 81.67. Voy a definir otra función dentro de la clase padre del estudiante. Y esta función establecerá un valor para nuestra dirección de correo electrónico del estudiante. Lo definiremos como correo electrónico público establecido. Y esta será una función nula porque no devolverá nada. Y estamos pasando un valor de cadena para establecer nuestra dirección de correo electrónico. Y dentro del cuerpo del método, establecemos este punto email igual a email. Muy bien, así que recuerde, antes no podíamos acceder directamente a nuestra propiedad de correo electrónico de la escuela. Para establecer la propiedad de correo electrónico, llamaremos al método de correo electrónico establecido. Y cuando pasamos una dirección de correo electrónico como argumento a este método, así que pasemos jenbrooks@gmail.com y agreguemos una declaración de impresión para nuestra información de estudiante. Y ahora nos gustaría obtener la dirección de correo electrónico para imprimirla. Muy bien, hemos definido una función de conjunto para la dirección de correo electrónico. Y establece la dirección de correo electrónico. Ahora tendremos que agregar una función get. Así que estas son nuestras funciones de establecer y obtener, también conocidas como funciones de descriptor de acceso y mutación. La función get es nuestra función de acceso. Y la función setter es nuestra función mutadora porque cambia o modifica value. Dentro de nuestro método getEmail, esta también será una función void. Y simplemente estamos imprimiendo la dirección de correo electrónico de la escuela. Pero debido a que ya estamos usando una declaración system.out dentro de nuestra función get, lo único que tendremos que hacer en nuestro método principal es llamar a S1 getEmail. Vamos a ejecutar this. Y ahora obtenemos la dirección de correo electrónico para Jan Brooks. En este ejemplo, vamos a ver una herencia de varios niveles de una clase de vehículo. Y tenemos un coche como primer nivel. Y tenemos un coche deportivo que hereda de car. Ahora veamos cómo traducir este diagrama UML a code. Primero, vamos a crear nuestro vehículo padre class. Así que hacemos clic en File y New Class. Y creamos nuestra clase de vehículo. Ahora vamos a agregar nuestras propiedades. Primero, vamos a agregar un color de tipo string. Luego vamos a agregar el número de puertas, que es un int. A continuación, vamos a agregar una variable booleana. Esto va a determinar si el coche tiene un turbo o no. A continuación, definiremos la velocidad máxima como un tipo int. Y luego definiremos el tipo de combustible como una cadena de tipo. Ahora que tenemos nuestras propiedades definidas, ahora podemos definir nuestro constructor. Así que recuerde que el constructor tiene el mismo nombre que nuestro nombre de clase. Tan público Diego. Y vamos a establecer algunas de las propiedades que hemos definido como parámetros en nuestro constructor. Así que vamos a inicializar el número de puertas, la velocidad y si el vehículo tiene un turbo y el tipo de combustible que utiliza el vehículo.
Y dentro del cuerpo del constructor, solo vamos a establecer nuestras propiedades en función de los valores que se pasan a nuestro constructor cuando nuestro vehículo object gets created. Así que simplemente establecemos this.numberDoors igual a numDoors, this. TopSpeed igual a speed, this. Turbo igual a turbo, y this.FuelTap igual a fuel. A continuación, declararemos un método void. Y lo llamaremos acelerar. Por lo tanto, este método permitirá que nuestro vehículo acelere o acelere. Y esto solo va a ser una implementación simple de acelerar, simplemente vamos a imprimir en la consola que nuestro vehículo está acelerando, o más bien acelerando. Y, por supuesto, si nuestro vehículo puede acelerar, entonces necesita ser capaz de desacelerar o reducir la velocidad. Entonces, una implementación similar en nuestro método de desaceleración devolverá un void y simplemente vamos a imprimir que nuestro vehículo está disminuyendo la velocidad. A continuación, vamos a definir otro método void llamado setColor. Dado que no estamos estableciendo el color en nuestro constructor, vamos a definir un método que nos permite establecer el color de nuestro vehículo. Y vamos a pasar un parámetro de cadena llamado color and setColor a this.color. A continuación, vamos a definir un método void llamado getDetails. Y este método va a imprimir los detalles de nuestro vehículo en la consola. Y solo vamos a hacer un system.print de los detalles de nuestro vehículo. Así que primero estableceremos el color y estableceremos el color como este, color. Y tenemos que concatenar ese valor con él. Y solo voy a hacer varias declaraciones de línea de impresión aquí e imprimir los detalles de nuestro vehículo. Así que a continuación vamos a imprimir el número de puertas y concatar this.numberOfDoors. A continuación, vamos a imprimir la velocidad máxima del vehículo y concatar this.topSpeed. A continuación, vamos a imprimir si el vehículo tiene o no un turbo o no. Y para esta declaración de línea de impresión, voy a usar un operador ternario y simplemente imprimirá en la consola si el vehículo tiene un turbo o no tiene un turbo. Entonces, en este caso, turbo es lo que será analizado por nuestro ternario. Y después de nuestro signo de pregunta, si tiene un turbo, él tiene una cadena turbo se imprimirá. Y después de los dos puntos, no tenemos turbo incluido. Así que si nuestro vehículo no tiene un turbo, entonces no se imprimirá ningún turbo incluido. Muy bien, y permítanme corregir esta ortografía. Ahora vamos a crear otra clase. Así que seleccionamos el archivo y la nueva clase, y ahora vamos a crear nuestra clase de coches. Y vamos a usar la palabra clave extends y extender nuestra clase de vehículo. Y con esta palabra clave extends, esto es lo que nos permite heredar todas las propiedades de nuestro vehículo padre o de superclase. Así que voy a definir las propiedades de nuestra clase de coche. Y voy a incluir una cadena privada llamada doorTap. Y nuestra clase de coche también va a tener un método void llamado setDoorTap. Y voy a incluir un parámetro que se pasará para establecer el tipo de puerta. Y estableceremos este tipo de puerta de punto igual al tipo de puerta que se pasa a nuestro método setDoorTap. Siguiente voy a definir un constructor de automóviles y esto elimina nuestra línea de error que estaba debajo de nuestra palabra clave extends. Y no voy a pasar algunos parámetros, num puerta, velocidad, turbo y combustible. Y para establecer estos valores, voy a usar la palabra clave super y super se refiere a nuestro padre o superclase, que es nuestra clase de vehículo. Entonces, dado que el coche está extendiendo el vehículo, básicamente está heredando todas las propiedades del vehículo. Así que ahora podemos establecer nuestros parámetros para tener el misma implementación de nuestra superclase de vehículos. Así que permítanme mover un par de cosas, pondré mi método de tipo de puerta establecida después de mi constructor. Ahora voy a hacer una implementación diferente del método getDetails dentro de mi clase de coche. Así que esto también devolverá void. Y también puedo usar mi super palabra clave en mi método get o mi método de acceso.
Y voy a acceder al método SuperDarkGetDetails. Así que este es simplemente el método de obtener detalles del vehículo. Y también voy a agregar una declaración de impresión adicional para incluir el tipo de puerta. Así es como anulamos un método. Y esto es esencialmente polimorfismo, estamos cambiando la implementación del método getDetails en nuestra clase hija. Y podemos ver que es una implementación diferente de nuestra clase de vehículo. Correcto, así que si pasamos el cursor sobre esto, vemos que anula el método en la clase de vehículo. Y si hacemos clic en él, nos lleva a la implementación de la clase super o la madre de ese método. Y si pasamos el cursor sobre esto dentro de la superclase, vemos que el método se anula en car. Y si hacemos clic en él, nos llevará de vuelta a esa implementación. Así es como realizamos el polimorfismo en Java. A continuación, voy a crear una nueva clase llamada coche deportivo. Y mi coche deportivo va a ampliar mi clase de coche. Así es como satisfaceríamos el diagrama UML que vimos en el comienzo, nuestra herencia multinivel de nuestro vehículo de extensión de automóvil. Y ahora nuestro automóvil deportivo está extendiendo la clase de automóvil o heredando de la clase de automóvil. Dentro de mi clase de automóvil deportivo, voy a definir un constructor. Y voy a establecer las propiedades que estoy heredando de mi clase principal car. Y estas incluyen puertas entumecidas, velocidad, turbo y el tipo de combustible. Y de nuevo, voy a usar la palabra clave super. Y esto permitirá a mi constructor de autos deportivos implementar mi constructor de clase padre usando esa palabra clave super. Mi auto deportivo tendrá una implementación diferente del método de aceleración. E inmediatamente vemos que esto va a anular el método en la clase de vehículo. Y este método simplemente imprimirá en la consola y nos permitirá saber qué tan rápido es nuestro auto deportivo. Así que voy a imprimir de 0 a 106 segundos. Y esto anulará nuestro método de aceleración de clase de vehículo. Así que tenemos varios métodos de polimorfismo en este ejemplo. Y ahora vayamos a nuestra clase principal y probemos nuestras clases. Así que voy a definir un objeto de coche. Y voy a simplemente llame a este objeto Corolla y establezcalo igual a un coche nuevo. Y una vez que abrimos nuestros paréntesis, IntelliJ nos está dando a conocer todos los diferentes parámetros que tenemos que establecer en función de nuestra implementación de constructor. Y ahora estamos pasando algunos valores como nuestros argumentos. Así que nuestro argumento para el número de puertas es 4. Por nuestra velocidad, es 180. Para nuestro parámetro turbo, el argumento es fus. Y para nuestro parámetro de combustible, estamos ingresando gas como nuestro argumento o nuestro valor que estamos estableciendo nuestro tipo de combustible como. A continuación, voy a usar nuestro objeto Corolla. Y cuando presiono punto, proporcionará mi método de color establecido. Y voy a establecer el color de mi Corolla en azul. A continuación, voy a establecer el tipo de puerta para mi Corolla. Y mi Corolla solo va a tener puertas regulares. Ahora puedo llamar a mi Corolla.obtener detalles método. Y esto imprimirá todos los detalles de mi objeto Corolla. Así que ejecutemos este programa. Y ahora vemos los valores que hemos establecido. El color es azul. El número de puertas es 4. La velocidad máxima es de 180. No se incluye turbo. Y tiene puertas regulares. A continuación, definamos un objeto de coche deportivo. Así que llamaremos a nuestra clase de coche deportivo. Y vamos a crear un objeto Ferrari y equipararlo a un nuevo coche deportivo. Y vamos a pasar algunos argumentos. Así que en nuestro constructor de coches deportivos, estamos estableciendo el número de puertas en 2. Speed en 252. Turbo será igual a true. Y el tipo de combustible también será gas. Ahora vamos a establecer el color para nuestro Ferrari.
Y creo que nuestro Ferrari merece ser rojo. A continuación, voy a establecer el tipo de puerta para nuestro Ferrari. Y nuestro Ferrari tendrá puertas de mariposa. A continuación, imprimiremos el GAT. Detalles para nuestro objeto Ferrari. Y en el método de obtener detalles, simplemente voy a agregar kilómetros por hora a mi declaración de línea de impresión de velocidad máxima. Ahora volvamos a nuestro archivo main Java y ejecutemos nuestro programa. Y ahora vemos los detalles de nuestro vehículo Ferrari. El color es rojo. Tiene 2 puertas. Y nuestro operador ternario está funcionando. Vemos que tiene un turbo. Y el tipo de puerta es de tipo puertas de mariposa. Así que este es un ejemplo de cómo podemos usar la anulación de métodos y el polimorfismo para usar los mismos nombres de método, pero tener diferentes implementaciones del método según el caso de uso. Así que estoy probando mi Corolla.Accelerate Method. Y vemos que se está acelerando. Y ahora vamos a probar nuestro método Ferrari. Accelerate y ver que está imprimiendo 0 a 106 segundos. A veces puedes crear una clase solo para representar un concepto en lugar de representar objetos. Supongamos que quieres desarrollar clases para representar diferentes formas. Ahora una figura es solo una idea o un concepto y no existe en la realidad. Así que supongamos que alguien te pide que dibujes una figura. Tu primera pregunta podría ser, ¿qué forma quieres que dibuje? Si alguien te pide que dibujes un círculo o un rectángulo, tendría sentido para ti. Java te permite crear una clase cuyos objetos no se pueden crear. Su propósito es simplemente representar una idea que es común a los objetos de otras clases. Dicha clase se llama clase abstracta. El término clase concreta se usa para denotar una clase que no es abstracta y cuyos objetos se pueden crear. Hasta ahora hemos estado viendo ejemplos de clases concretas. Y en el video de hoy, vamos a crear una forma de clase abstracta. Y tendremos 2 clases concretas rectángulo y círculo que heredan de nuestra clase de forma. En nuestro diagrama UML, vemos las propiedades y los miembros de datos de cada una de nuestras clases. Ahora saltemos al código y construyamos este modelo UML. Así que abra su IntelliJ IDE. Y vamos a crear nuestras clases. Así que la primera clase que crearemos es nuestra clase de forma. Así que hagamos clic en el archivo, New, clase Java, y Shape. Luego hagamos clic en archivo, nuevo, clase Java. Y vamos a crear nuestro círculo. Y luego, finalmente, vamos a crear nuestra clase de rectángulo, Java Class. Bien, entonces comencemos con nuestra clase de círculo. Abramos estos. Ahora, para nuestra clase de forma, queremos declarar esto como una clase abstracta pública. Y usaremos la palabra clave abstracta para denotar que es una clase abstracta. Siguiente, vamos a darle un color de cadena. Y lo que voy a hacer es ponerlos al lado de nuestro modelo UML. Para que podamos ver nuestro diagrama UML mientras creamos nuestra clase. Así que el primer miembro es un color de cadena privado. Y luego vamos a definir un constructor público, un constructor predeterminado llamado shape. Y dentro de nuestro constructor, vamos a establecer este color de punto. Y en este momento, no estamos seguros de cuál es el color. Así que simplemente pondremos unknown. A continuación, vamos a sobrecargar nuestro constructor de formas. Así que recuerda, vimos las diferencias entre anular y sobrecargar. Ahora vamos a sobrecargar nuestro constructor de formas. Así que vamos para declarar otra forma.
Y esta vez, será un constructor parametrizado. Y vamos a pasar un color. Y ahora podemos establecer este color de punto igual a color. Así es como sobrecargaríamos cualquier método o construcción. Y recuerde, un constructor es solo un método que no tiene un tipo de retorno. Siguiente, definamos el establecedor y el captador para nuestro color. Y primero, vamos a obtener nuestro primero establezcamos nuestro nombre de color, establezca el color. Y, por supuesto, estamos pasando una variable de color. Y esto se verá similar a nuestro constructor parametrizado. Y establecemos este color de punto igual a color. Y para nuestro captador, devolverá una cadena. Así que definiremos un método de cadena público y lo llamaremos getColor. Y este método simplemente va a devolver este color de punto. Ahora vamos a definir nuestros métodos abstractos, así que haré un comentario aquí. Y recuerde, si una clase tiene algún método abstracto, también tiene que ser declarada una clase abstracta. Así que el primer método que definiremos es un método público abstract_void. Y definamos nuestro método de dibujo. Resumen público doble. Y este es nuestro método de obtener área. Solo voy a copiar esto y cambiarlo a getParameter. Así que ahora tenemos nuestros tres métodos abstractos. A continuación, trabajemos en nuestra clase de rectángulo. Ahora nuestra clase de rectángulo tiene dos miembros de datos. Así que tenemos una propiedad privada de doble ancho. Y también tenemos una doble altura privada. Siguiente, vamos a definir nuestro constructor de rectángulos. Y este es un constructor parametrizado que establecerá los valores tanto para el ancho como para el alto. Y viendo que el rectángulo hereda de nuestra clase de forma, podemos usar la palabra clave super para establecer el color de la forma. Así que establezcamos super y establezcamos este color en naranja. Oh, y recuerda, no olvidemos que nuestra clase de rectángulo tiene que extender nuestra clase de forma. Así que esa era la razón por la que estábamos recibiendo ese error. Así que eso lo ha solucionado. Y ahora dijimos que este ancho de punto es igual al ancho que se pasa y esta altura de punto igual al valor de altura. Ahora estamos recibiendo este error porque tenemos que declarar la clase el rectángulo clase como abstracto o implementar los métodos abstractos. Y aquí IntelliJ nos está dando una opción para implementar los métodos de nuestra clase padre abstracta. Y voy a seguir adelante y hacer clic en OK. Y esto nos permite ahora anular las funciones abstractas en nuestra clase de forma. Ahora vamos a dar estas funciones e implementación y solo voy a hacer una implementación muy simple. Solo voy a decir que el sistema puntea la línea de impresión de puntos. Y solo voy a imprimir dibujando un rectángulo para mi método de obtener área, voy a devolver width times height. Multiplicado por width más height, que nos dará nuestro perímetro, right.
Así que estas son nuestras implementaciones del método abstracto en nuestra clase padre. Siguiente, trabajemos en nuestra clase de círculo. Y no olvidemos que el círculo tiene que extender nuestra clase de forma. Y declaremos nuestro doble radio privado. Y ahora vamos a declarar público. Y en realidad este diagrama UML, permítame modificarlo muy rápidamente, no debería tener una altura para el círculo. Podemos eliminar eso, lo siento. Así que vamos a declarar un círculo público y establecerlo en radios. Y también vamos a usar la palabra clave super, y podemos establecer nuestro color en azul. Ahora vamos a establecer este radio de punto igual al radio. Ahora que hemos configurado nuestro constructor, implementemos nuestros métodos abstractos. Así que haré clic en implementar métodos y OK. Y ahora vamos a anular nuestros métodos abstractos. Así que para nuestra mandíbula, voy a hacer de nuevo una implementación muy simple e imprimir que estamos dibujando un círculo. Y para obtener el área de un círculo, es pi r al cuadrado. Ahora podemos usar la biblioteca de matemáticas que está integrada en Java. Y podemos decir math.pi, es decir, lo que nos dará este valor. Y ahora podemos multiplicar esto por el radio 2 veces. Y esto nos dará el área de nuestro círculo. Y para el perímetro de nuestro círculo, vamos a devolver 2.0. Y vamos a multiplicar esto por el punto matemático pi, y luego multiplicar por el radio. Muy bien, así que ahora tenemos diferentes implementaciones de nuestros métodos getArea, getParameter y draw. Muy bien, ahora probemos nuestras funciones. Volvamos a nuestra clase principal. Y vamos a crear una forma. Y llamemos a nuestra forma R y establezcamos la misma en un nuevo rectángulo. Así que recuerde, no podemos crear una instancia de una forma, pero podemos crear una instancia de las clases hijas o las clases derivadas. Muy bien, por lo tanto, nuestro rectángulo puede aceptar dos valores width y height. Así que establezcamos nuestro ancho a 2.0 y nuestra altura en 5.0. Y ahora vamos a crear una variable para almacenar nuestra área y establecerla igual a our.getArea. Y ahora vamos a hacer una línea de impresión de puntos del sistema de nuestra área. Así que ahora ejecutemos este programa. Y obtenemos 10 como nuestra área, lo cual es correcto, porque el área de nuestro rectángulo es ancho por alto. Ahora vamos a probar el área de un círculo. Así que digamos que la forma es igual a un nuevo círculo. Y vamos a darle un radio de 4. Y permítanme modificar esta variable un momento. Así que esa es el área de nuestro rectángulo. Y ahora vamos a crear una variable para almacenar el área de nuestro círculo. Y configuremos esto para ver esa área de obtención. Y imprimamos nuestra área de nuestro círculo y ejecutemos nuestro programa y obtengamos 50.27. Así que nuestros métodos están funcionando correctamente. Y lo que estamos viendo es el enlace tardío en funcionamiento. Entonces el código tiene sentido porque la primera declaración crea un rectángulo y nuestro círculo y asigna su referencia a una variable de la clase shape. Y este es un caso simple de upcasting. Y en la segunda declaración, estamos llamando al método de área. Y estamos usando las variables R y C. Y el compilador solo verifica que el método getArea existe en la clase de forma. Y debido al enlace tardío, al compilador no le importa si el método es abstracto en la clase de forma. En tiempo de ejecución, decidirá qué código para el método getArea se ejecutará. Ahora vamos a probar nuestras otras funciones. Dibujemos un círculo. Así que digamos R.dibujar.
Y probemos también el dibujo del punto C. Imprimamos el área de nuestro círculo y rectángulo. Y también hagamos nuestro perímetro y voy a agregar una cadena a esto y voy a decir área de rectángulo y esta será el área para un círculo y ahora imprimiremos el perímetro y lo copiará de nuevo. Y este será el perímetro de nuestro rectángulo. Así que vamos a obtener nuestro perímetro. Y esto también será el perímetro del círculo y podemos llamar así .getPerimeter. Ahora ejecutemos nuestro programa para ver todos estos métodos, asegúrese de que funcionen. Muy bien, estamos dibujando un rectángulo, un círculo, obtenemos el área de nuestro rectángulo y nuestro círculo. Y también obtenemos el perímetro de nuestro rectángulo y también de nuestro círculo. Y como tarea para ustedes, pueden seguir adelante y asegurarse de que estos valores se redondeen a 2 decimales. Y hay varias maneras diferentes en que puedes lograr esto usando algunos construido en Java Libraries. En Java, las interfaces son contratos. Y estos contratos detallan qué características debe tener un software o cómo debe comportarse un objeto. Una interfaz es un tipo de referencia que solo puede contener constantes, firmas de métodos, métodos predeterminados, métodos estáticos y tipos anidados. Las interfaces como las clases abstractas no se pueden instanciar. Solo pueden ser implementados por otras clases o ampliados por otras interfaces. En este ejemplo de modelo UML, vemos a una persona y a una clase de perro implementando la interfaz caminable. Ahora una persona y un perro son similares en algunos aspectos. Ambos pueden tener una edad y ambos pueden tener un nombre. Y esta flecha rota denota que ambos están implementando la interfaz caminable. Por lo tanto, tanto una persona como un perro pueden implementar este método de caminar. Ahora veamos cómo podemos agregar esto a nuestra clase person. Y también crearemos una clase de perro y crearemos e implementaremos el método walkable también. Así que saltemos al código. Muy bien, así que de vuelta en IntelliJ, vamos a implementar una interfaz caminable. Y ya tenemos una clase de persona. Así que vamos a usar el mismo ejemplo que teníamos antes de nuestra clase padre. Y también vamos a crear una nueva clase animal. Así que vamos a crear nuestra clase animal. Llamemos a este animal, o llamémoslo perro más bien. Y ahora vamos a crear nuestra interfaz caminable. Así que haremos clic en Archivo, New Java y haremos clic en Interfaz. Y llamaremos a nuestra interfaz Walkable. Y suele ser una buena convención o una buena práctica nombrar sus interfaces usando un verbo, ¿verdad? Así que caminable, valuable, cosas así. Así que la interfaz es caminable. Y dentro de nuestra interfaz, tendremos un método a implementar. Y este será el método walk. Ahora primero, vayamos a nuestra clase person. Y usaremos la palabra clave implements para implementar nuestro método caminable. Y ahora obtenemos un error, porque nuestra clase person ahora necesita implementar el método abstracto walk en nuestra interfaz. Así que haré que IntelliJ implemente este método por mí. Así que haré clic en OK. Y ahora estamos anulando el método walk en nuestra interfaz. Y una simple implementación será un sistema, @prendum nuestra persona está caminando. Y de manera similar, en nuestra clase de perros, vamos a implementar nuestra interfaz caminable. Y haré que IntelliJ implemente este método por mí. Y ahora vamos a anular el método de caminar. Y voy a imprimir que nuestro perro está caminando.
Muy bien, entonces es una buena práctica de programación usar una interfaz cuando se trata de un método o una característica que tienen en común diferentes tipos de clases. Para que una persona pueda caminar y un perro pueda caminar. La mejor práctica es usar una interfaz y hacer que sus clases implementen esa interfaz para un buen diseño orientado a objetos. Ahora vamos a probar esto en nuestro programa principal. Así que podemos declarar un objeto de persona. Y digamos que persona P es igual a una nueva persona. Y vamos a darle una edad a esta persona. Entonces tienen 31 años y su nombre es, digamos que Zack y Zack es hombre. Y ahora vamos a declarar un perro y llamemos a ese perro de igual a perro nuevo. Y nuestro perro no tiene un constructor. Así que no tenemos que establecer ningún valor para nuestro perro y no lo somos. Puede seguir adelante e implementar el diagrama UML que tenemos aquí y agregar estos miembros de datos a su clase de perro. Simplemente estoy tratando de demostrar la implementación de nuestra interfaz caminable. Así que ahora podemos llamar a p.walk. Y también podemos llamar a d.walk. Y cuando ejecutamos nuestro programa, vemos que tanto la persona como el perro están caminando. Así que esto es como dije antes, este es un buen diseño para usar una interfaz para características que son similares en diferentes clases. Hará que sus programas sean más eficientes y podrá reutilizar diferentes partes de su código, diferentes interfaces y clases abstractas también a lo largo de su programa. Las variables estáticas son miembros que pertenecen a un tipo o clase en sí misma en lugar de a una instancia de ese tipo. Las variables estáticas se comparten entre todas las instancias de la clase. Los usuarios pueden aplicar palabras clave estáticas con variables, métodos, bloques y también clases anidadas. Una constante es una variable cuyo valor no puede cambiar una vez que ha sido asignada. Y para crear una constante, generalmente usamos las palabras clave final y static. Java no tiene soporte incorporado para constantes, pero los modificadores de variables static y final se pueden usar para crear una de manera efectiva. Un tipo de enumeración es un tipo de datos especial que habilita o permite que una variable sea un conjunto de constantes predefinidas. La variable debe ser igual a uno de los valores que se han predefinido para ella. Puede contener constantes, métodos y también un constructor o varios constructores. La variable debe ser igual a uno de los valores predefinidos. Así, por ejemplo, especificaría un tipo de enumeración de días de la semana como el siguiente ejemplo. Lo definiríamos como enumeración pública y el nombre de nuestra variable es day. Y dentro de nuestras llaves, definiríamos nuestras constantes. Y normalmente las constantes están en mayúsculas y separadas por una coma. En este ejemplo, vamos a ver constantes y enumeraciones. Así que dentro de mi clase principal, voy a declarar un par de constantes con la palabra clave final y también una con la palabra clave static. Así que primero voy a definir una variable de umbral int final y establecer esto es igual a 5. A continuación, voy a declarar otra variable con la palabra clave static y la palabra clave final también y le daré un tipo de datos de double y esto se llamará pi. Ahora ves que el compilador está arrojando un error. Cada vez que usamos la palabra clave final, tenemos que inicializar nuestra variable. Así que voy a establecer pi igual a 3.14159. Y declaramos pi como una constante porque el valor de pi nunca cambia.
Ahora voy a intentar imprimir la variable de umbral que he predefinido anteriormente y el compilador está arrojando un error. Entonces lo que está diciendo es que hay un umbral de campo no estático que no se puede referenciar. Por lo tanto, no podremos usar threshold a menos que le asignemos una palabra clave estática. Así que imprimamos pi en la consola y obtendremos el valor que hemos definido. Entonces, como dije antes, podemos fijar nuestra variable de umbral de dos maneras. Podríamos darle una palabra clave final estática y verás que la variable apareció con el valor asignado. Lo que haré, pondré nuestra variable de umbral dentro de mi método principal y el programa ahora compilará porque está dentro del método principal y ya no necesitamos usar la palabra clave static porque nuestro programa realmente puede hacer referencia a ella. Así que cada vez que estamos definiendo cualquier constante fuera de nuestro método principal, tendremos que usar la palabra clave static para declarar dos. Así que voy a declarar una enumeración y llamarla color. Así que estoy usando mi palabra clave enum y el nombre de la variable es color. Y dentro de mis llaves, voy a definir tres colores, rojo, amarillo y azul. Ahora vamos a imprimir un valor particular de esta enumeración. Y para hacer referencia a nuestros valores, podemos usar el operador de punto. Así que simplemente escribimos el nombre de nuestra variable y presionamos punto y obtenemos nuestras opciones. Y he seleccionado rojo y eso realmente imprimirá el valor asociado, que es rojo. También podemos crear un objeto a partir de nuestra enumeración. Entonces, para crear un objeto, podemos usar el nombre de nuestro enum, y solo voy a nombrar mi objeto color. Y solo vamos a imprimir el valor de nuestro objeto color en la consola. Y por supuesto obtenemos nuestro valor, que es azul. También podemos almacenar los valores de nuestra enumeración dentro de una matriz. Así que aquí voy a definir una matriz de colores y establecerla igual a color, values. Y el método, values poblará nuestra matriz con todos los diferentes valores en nuestra enumeración. Entonces, para acceder a nuestros valores que están en la matriz, tenemos que usar un bucle for para recorrer esa matriz. Y para cada valor que está en nuestra matriz, solo vamos a imprimir ese valor particular en ese índice. Y obtenemos rojo en el índice 0, amarillo en el índice 1 y azul en el índice 2. Así que recuerde, una matriz siempre comienza en el índice 0. Y verá que usamos el método ordinal de puntos para acceder al índice en esa matriz. Y como mencioné antes, podemos agregar constructores a nuestra enumeración. Así que solo voy a definir un constructor. Y se llamará para cada constante individual que esté en nuestro enum. Voy a declararlo como un privado. Y los constructores generalmente tienen el mismo nombre que su clase o como el nombre de la enumeración. Simplemente voy a imprimir un mensaje y se imprimirá en la consola que el constructor fue llamado para esto. Y estoy usando el método de punto a cadena. Así que esto permitirá que se llame al constructor para cada constante individual rojo, amarillo y azul. Además, podemos definir métodos dentro de nuestra enumeración. Así que voy a definir un método y estamos usando un descriptor de acceso público. Y va a devolver void. Así que dentro de este método, vamos a imprimir estos son los colores primarios. Así que permítanme comentar lo que tengo actualmente en mi método principal. Y definamos un nuevo objeto de enumeración. Y voy a llamarlo color 1 o color 1 para abreviar, y lo estableceré igual al color punto azul. Y voy a imprimir el valor del color 1. También voy a llamar al color un punto método de información de color. Y ejecutemos este programa. Y parece que he omitido el punto y coma después de nuestro azul. Y la razón por la que necesitamos agregar un punto y coma después azul, otro punto y coma es porque también tenemos otros miembros dentro de nuestro constructor de enumeración. Y también tenemos un método. Así que tenemos que terminar el último valor con un punto y coma. Así que construyamos y ejecutemos esto. Y ahora vemos que el constructor ha sido llamado para cada miembro, también hemos impreso el valor de nuestro objeto color 1.
Y también estamos obteniendo la declaración frente a nuestro método info. El marco de colecciones Java está diseñado para soportar numerosas colecciones de manera jerárquica. Se compone esencialmente de interfaces, implementaciones y algoritmos. Las colecciones son objetos que agrupan varios elementos y almacenan, retrieve y manipule esos elementos. La colección de interfaces está en la raíz de la jerarquía de la colección. Las subinterfaces de la colección incluyen list, queue y set. El diagrama aquí muestra la jerarquía de los grupos de interfaz, colección y lista. A lo largo del curso, veremos principalmente ArrayList y ListInterface. Y la clase ArrayList implementa ListInterface. Y la ListInterface extiende la colección Library. Algunas colecciones comunes incluyen list, map, queue y set. Y la tabla nos muestra que list tiene acceso posicional, map tiene una clave única y solo hay un valor que se puede asignar a una key. Una cola contiene elementos y generalmente es la primera en entrar, la primera en salir. Y en un conjunto, los miembros tienen que ser únicos. Una excepción es una condición que puede surgir durante la ejecución de un programa Java cuando no se define una ruta normal de ejecución. Por ejemplo, un programa Java puede encontrar una expresión numérica que intenta dividir un número entero por cero. Tal condición puede ocurrir durante la ejecución del siguiente fragmento de código. La sentencia z igual a x barra diagonal y intenta dividir x por y. Pero debido a que y es 0, el resultado de x barra diagonal y no está definido en Java. Y por lo tanto, se lanza una excepción cuando el programa intenta dividir este número entero por 0. Una excepción es un objeto. Y cuando ocurre una excepción, Java crea un objeto con toda la información sobre esa excepción. Por ejemplo, el tipo de excepción, el número de línea donde ocurrió la excepción de código, etc. Y pasa esta información al código de manejo de excepciones apropiado. En Java, usamos bloques TraCatch para ayudarnos con nuestro manejo de excepciones. Un bloque tra comienza con la palabra clave tra. Y es seguido por una llave de apertura y una llave de cierre. El código para el bloque tra se coloca dentro de las llaves de apertura y cierre. Ahora un bloque tra no puede ser usado por sí solo. Debe ser seguido por uno o más bloques catch. Y puede tener varios bloques catch. O necesita tener al menos un bloque family. O una combinación de ambos. Para manejar una excepción que podría ser lanzada por el código dentro de un tra, necesita usar un bloque catch. Y aquí tenemos nuestro ejemplo con nuestra división por 0 dentro de nuestro bloque tra. Estamos intentando dividir x por y. Y si no ocurre ninguna excepción, imprimimos el resultado de esta operación aritmética. Y en el bloque catch, estamos definiendo un objeto de excepción aritmética. Y primero obtenemos la descripción de la excepción, almacenarlo en una variable de mensaje de cadena. Y también estamos imprimiendo un mensaje de error personalizado para que nuestro usuario sepa que se ha producido un error. Y al final también estamos agregando o concatando la descripción de nuestra excepción. En este video veremos el manejo de archivos y excepciones. Vamos a envolver nuestras sentencias de archivo dentro de los bloques try and catch. Los bloques try and catch nos ayudan con nuestra programación defensiva. Y lo que hacen es que intentarán ejecutar la sentencia. Y si la sentencia falla, entonces lanzará un mensaje de excepción. Así que vamos a ver varias formas diferentes de crear archivos. Vamos a añadir contenido a los archivos. Vamos a editar los ficheros.
Así que vamos a ver varios métodos diferentes para crear archivos y añadirles contenido. Así que primero vamos a crear un fichero usando la clase de fichero. Y voy a declarar un objeto de fichero llamado mi fichero y establecerlo igual a un nuevo fichero. Ahora este fichero, ahora el constructor de un archivo tiene un nombre de ruta que tenemos que establecer. Y podemos especificar la ruta donde queremos que se guarde el archivo. O si queremos que el archivo se cree en el directorio del proyecto, simplemente podemos darle un nombre al archivo. Así que en este caso, voy a llamarlo mi archivo.txt. A continuación, vamos a verificar y ver si el archivo fue creado. Así que vamos a crear una variable booleana llamada isCreated. Y la igualamos al método de mi objeto de archivo.createNewFile. Y como dije antes, usaremos los bloques try and catch. Así que voy a especificar un bloque try. Y voy a cortar este código y pegarlo dentro de este bloque try. Y luego voy a especificar el bloque catch después de este. Así que aquí voy a escribir catch. Y el parámetro para catch será una excepción de entrada-salida. Y llamemos al objeto e. Y vamos a imprimir un mensaje en la consola si efectivamente hay un error. Así que solo voy a usar el método de línea de impresión de punto a punto del sistema. Y voy a poner y voy a imprimir la excepción ocurrida al intentar crear el archivo. Y también voy a imprimir el seguimiento de la pila o el seguimiento de errores del objeto de excepción de entrada y salida, que es e. Entonces voy a especificar una condición para verificar si el archivo realmente se ha creado. Y esto eliminará ese pequeño error bajo el método crear un nuevo archivo. Entonces, si se crea el archivo, entonces nos gustaría imprimir en la consola que el archivo se creó con éxito. Porque vamos a imprimir que el archivo ya existe. Así que recuerde, este fragmento de código simplemente va a crear el archivo por nosotros. Y si no existe, entonces lo creará. Pero si ya existe, luego imprimirá que el archivo ya existe. El bloque catch atrapará cualquier error de entrada y salida o excepciones que puedan ocurrir durante este proceso de creación de archivos. Y ahora ejecutamos nuestro programa y vemos que el archivo se ha creado con éxito. Así que revisemos dentro de nuestro explorador de proyectos. Así que voy a expandir el proyecto. Y aquí vemos que se creó el archivo txt.miarchivo. Y está vacío, pero no especificamos para que se guarde nada el archivo, simplemente especificamos que nos gustaría que se creara el archivo. Si intentamos ejecutar este código nuevamente, obtendremos el mensaje de que el archivo ya existe. Así que esto está funcionando como debería. A continuación vamos a ver otra forma de que podemos crear archivos usando el flujo de salida de archivos class. Correcto, así que tenemos nuestro código de antes y simplemente tengo que minimizar ese código. Y ahora voy a crear un archivo usando el flujo de salida del archivo. Así que dentro del bloque try, y esto se verá ligeramente diferente al método anterior de crear un archivo. En lugar de usar las llaves, estoy usando paréntesis en mi bloque try. Así que dentro de los paréntesis, voy a crear un objeto de flujo de salida de archivo y establecerlo igual a un nuevo flujo de salida de archivo. Y todas estas clases tienen constructores que nos permitirán agregar parámetros. En este caso, voy a agregar un nombre de archivo llamado mi archivo ASDAT. Y dentro de este bloque try, voy a imprimir el archivo creado con éxito, es decir, si se crea con éxito. Permítanme comentar este código de antes y minimizarlo. Muy bien, entonces la razón por la que tenemos esta línea roja aquí es que está esperando un bloque catch correspondiente. Así que solo voy a hacer clic en agregar bloque catch. YIntelliJ agregará estos dos bloques catch a nuestro archivo de código no encontrado exception y también una excepción de entrada y salida. Ahora vamos a ejecutar nuestro código y obtenemos el archivo de mensajes creado con éxito. Así que expandamos nuestro explorador de proyectos.
Y aquí está nuestro mi archivo a ese archivo DAT. Y, por supuesto, la extensión del archivo no es reconocida por IntelliJ, por eso tiene ese pequeño signo de pregunta allí. Muy bien, así que voy a seguir adelante y eliminarlo. Y voy a recrearlo como mi archivo en SCSV y ejecutar el código. Y se ejecutó con éxito. Y aquí vemos que ahora tenemos un archivo con una extensión CSV de punto. Muy bien, así que vamos a comentar esta parte. Este método utiliza la biblioteca de clases de ruta y voy a declarar un nuevo objeto llamado mi archivo y establecerlo igual a las rutas.get. El primer parámetro va a ser el nombre del archivo, al que llamaré mi archivo 3.py. Ahora vamos a especificar nuestro bloque TRA. Y vamos a crear un objeto de verificación de existencia a partir de nuestra biblioteca de rutas y establezcalo igual a archivos.crearArchivo. Y ahora podemos usar nuestro objeto MaFile como parámetro para el método createFile. Y si esto tiene éxito, vamos a imprimir que se creó con éxito. Y vamos a concatar el objeto checkExists a eso también. Y vamos a especificar un bloque catch con nuestra excepción de entrada y salida, que se deshará de nuestro error y simplemente imprimirá un mensaje de error. Y también podemos imprimir el seguimiento de la pila. Muy bien, entonces cuando ejecutamos este código, vemos que nuestro archivo ha sido creado y el nombre del archivo, mi archivo 3.py. Y si lo abrimos, se abre IntelliJ reconoce que las extensiones de Paisan extensiones.py, que es la abreviatura de Paisan. Muy bien, ahora que esto se ejecuta con éxito, comencemos sobre esta parte del código. Y ahora vamos a escribir en nuestro archivo usando un escritor almacenado en buffer. Y para hacer esto, declararé una variable llamada content. Y eso agregará una cadena a esta variable. Así que ahora necesitamos un objeto de escritor almacenado en buffer. Así que usaremos la clase de escritor en buffer y voy a nombrar mi object writer y establecerlo igual a un nuevo escritor almacenado en buffer. Y dentro del parámetro de mi escritor almacenado en buffer, voy a declarar un nuevo escritor de archivos. Y el nombre del archivo, en el que voy a escribir el contenido es el archivo mi archivo.txt. Y voy a dejar que IntelliJ agregue una excepción para mi escritor de archivos. Muy bien, así que lo agrega a mi método principal. Entonces, en caso de que haya una excepción, tenemos nuestra directiva de excepción de e/astros. Y ahora usando el objeto writer, vamos a usar el método de escritura de puntos para escribir nuestro contenido. Y simplemente conectaremos la variable de contenido como un parámetro o un argumento en lugar del método de escritura de puntos. Una vez que se haya completado la escritura, tenemos que cerrar el writer. Entonces vamos a decir writer.close. Ahora vamos a ejecutar este programa. Y vemos que el archivo mafile.txt estaba vacío. Y ahora, cuando hacemos clic en él, vemos que el contenido se ha agregado al archivo mafile.txt. Ahora vamos a crear otra cadena para que podamos agregarla a este archivo. Voy a crear otra variable y la llamaré addContent. Y solo voy a decir que agregue contenido adicional. Y voy a cambiar el argumento writer.write por la variable addContent. Y voy a ejecutar esto y vamos a ver qué sucede cuando esto se ejecuta. Correcto, por lo tanto, se ejecutó sin ningún error. Ahora veamos el archivo txt.miarchivo. Y lo que ha sucedido es que nuestro contenido original ha sido sobrescrito por el nuevo contenido. Ahora, en lugar de ambas cadenas en el archivo, solo tenemos la cadena de contenido agregado. Así que ahora, si quisiera agregar la cadena adicional a mi archivo, hay un parámetro adicional dentro del constructor del escritor de archivos que puedo usar.
Y voy a establecer append igual a true. Ahora cambio el contenido, ahora cambio el argumento al contenido original y ejecuto el programa. Y cuando verificamos el archivo txt. De mi archivo, vemos que ambas cadenas ahora se han guardado en este archivo. Entonces, si queremos agregar el contenido, tenemos que establecer ese parámetro append en true. Y si necesitamos una nueva línea dentro de nuestro archivo, simplemente agregaré una barra invertida n para una nueva línea a mi cadena de agregar contenido. Y ejecutaré el programa. Y ahora, cuando volvemos atrás y verificamos, vemos que ese nuevo contenido se ha agregado a una nueva línea. En este sencillo programa, vamos a hacer un ejercicio de enum. Vamos a pedirle a un usuario que ingrese un día de la semana. Y en función del día que se ingrese, el programa generará un mensaje diferente para cada día. Vamos a crear una clase de enumeración para almacenar los días de la semana. Vamos a crear una clase de verificación de día que contiene la enumeración como un miembro de datos. Y el constructor del verificador de días debería aceptar el valor que ingresa el usuario. Y como dijimos, en función del día que se ingresa, vamos a imprimir un mensaje personalizado o único para ese día. Y como sugerencia, vamos a usar una declaración switch para lograr esto. Entonces, primero, vamos a crear nuestro enum, y lo llamaremos día de la semana. Y dentro de nuestra enumeración, vamos a definir los diferentes días de la semana. Así que vamos a empezar con el domingo, y vamos a llegar hasta el sábado. A continuación, vamos a crear nuestra clase de verificador de día. Así que vamos a crear una nueva clase, y la llamaremos comprobador de día. Y esta clase va a comprobar el día en particular que ingresa nuestro usuario. También va a contener la lógica para determinar qué mensaje debe mostrarse. Por lo tanto, el primer miembro de datos será el día de la semana enum_member. Y vamos a llamar a este día. A continuación, vamos a definir un constructor público. Y recuerde, el nombre del constructor debe ser el mismo nombre que el nombre de la clase. Dentro del constructor, vamos a aceptar nuestro objeto de enumeración. Por lo tanto, tenemos la enumeración del día de la semana como nuestro tipo. Y vamos a definir day como nuestro parámetro temporal. Y dentro del cuerpo, vamos a establecer desDate igual a day. Y tenga en cuenta que esto se refiere a la instancia actual de la clase de verificador de días. A continuación, vamos a definir un método que imprime el mensaje personalizado en función del día de la semana ingresado. Así que este va a ser un método público y va a tener un tipo de retorno void. Y vamos a llamarlo mensaje personalizado. No necesitaremos ningún parámetro para este método. Así que dentro del cuerpo de nuestro método, vamos a tener nuestra declaración switch. Así que para definir una declaración switch, primero necesitamos nuestra palabra clave switch, y vamos a evaluar la variable día. Entonces el primer caso será el primer día de la semana, que es el domingo. Y si el usuario ingresa el domingo, simplemente vamos a imprimir fácil como un domingo por la mañana. Y por supuesto, programar en Java es fácil, como un domingo por la mañana. Y no olvidemos nuestra declaración de descanso, así que vamos a seguir creando un caso para cada día de la semana. Así que vamos a crear un caso para el lunes. Y para el lunes, vamos a imprimir el mensaje aprovecha el día, terminaremos esto con una declaración de descanso y continuaremos hasta el martes. Y para nuestro mensaje del martes, vamos a imprimir es la hora de los tacos martes, vamos a descansar. Y a continuación, vamos a introducir un caso para el miércoles. Y, por supuesto, sabemos que el miércoles es el día de la joroba, así que vamos a desearle a nuestro usuario un feliz día de joroba. Y vamos a romper el próximo jueves. Y vamos a imprimir un día más hasta el viernes, porque todos sabemos que nos encantan los viernes. Y vamos a entrar en nuestro descanso. Y ahora vamos para hacer nuestro caso para el viernes. Y vamos a imprimir TIFF y romper de nuevo. Y para nuestro caso final, sábado,
Vamos a imprimir un mensaje que dice que es fin de semana para que podamos hacer algo divertido, vamos a romper. Y finalmente, nuestra declaración switch no estará completa sin nuestra declaración predeterminada. Y esto imprimirá un mensaje predeterminado para el usuario en caso de que ingrese algo o cualquier valor, cualquier entrada que no sea uno de los días de la semana que se han programado en nuestra declaración switch. Y simplemente vamos a hacerle saber al usuario que su entrada no parece ser un día de la semana. Y vamos a terminar con un descanso. Así que nuestra declaración switch está completa. Ahora, dentro de nuestro método principal, vamos a definir una cadena que nos permitirá almacenar la entrada del usuario. A continuación, vamos a solicitar al usuario y pedirle que ingrese un día de la semana. Y para almacenar el día de la semana dentro de nuestra variable de entrada, tenemos que definir un objeto de escáner. Así que vamos a definir un objeto de escáner y establecerlo igual a un nuevo escáner y pasar un parámetro de punto del sistema en. Y ahora podemos almacenar la entrada que el usuario ingresa. Así que vamos a establecer la entrada igual al punto del escáner en la siguiente línea, porque la variable de entrada es de tipo string. Y vamos a agregar el método de punto a mayúsculas a nuestro método de línea siguiente. Y lo que esto hará es convertir cualquier valor ingresado por el usuario a mayúsculas, viendo que todas las definiciones de enumeración están en mayúsculas. A continuación, simplemente imprimiremos la entrada del usuario solo para probar el programa y asegurarnos de que está funcionando. Y nosotros vea que hemos ingresado Monday y ha impreso un Monday. Así que nuestro método de punto a mayúscula funciona. Así que ahora vamos a deshacernos de esa declaración print, ya que nuestro programa está funcionando hasta este punto, y vamos a crear un objeto de verificación de día. Vamos a usar la clase de verificación de día, y vamos a definir un objeto y simplemente llamaremos a este objeto día. Y lo establecemos igual a un nuevo verificador de día. Pero si simplemente colocamos nuestra variable de entrada dentro de nuestro verificador de día object o nuestro parámetro de verificación de día, recibimos un mensaje de error. Y esto nos permite saber que el tipo que se requiere es una enumeración llamada día de la semana. Pero lo que hemos proporcionado es de hecho una cadena. Por lo tanto, para arreglar esto, podemos ingresar la enumeración del día de la semana y usar el operador de punto para acceder al valor de Maven. Y podemos ingresar nuestra entrada de usuario como un argumento en el valor de Maven. Y esto permitirá que el programa haga coincidir la entrada del usuario con el tipo de enumeración que hemos definido. Ahora simplemente tenemos que imprimir el mensaje personalizado de Dad. Así que ahora vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a para ingresar el día de la semana y entramos martes y recibimos nuestro mensaje del martes. Probemos un día diferente. Hemos entrado domingo. Y, por supuesto, nos ponemos fáciles como un domingo por la mañana. En el módulo 3, miramos las clases y los objetos. Miramos a nuestros setters y getters, también conocidos como descriptores de acceso o modificadores. Analizamos los constructores, la herencia de constructores y cómo usarlos en nuestros programas. Observamos las clases abstractas y las interfaces. También analizamos la herencia y el polimorfismo. Hicimos varios ejemplos utilizando colecciones con listas y lista de matrices. Y analizamos algunas técnicas de manejo de archivos y varios métodos diferentes para realizar operaciones de entrada y salida de archivos. Analizamos el propósito de los predicados y las lambdas y cómo podemos usarlos en nuestras técnicas de programación. Y también analizamos algunas técnicas de programación defensiva, manejo de excepciones y cómo hacer que nuestros programas sean más robustos y mitiguen los errores generados por humanos.